Buenas noches, Padre Juan José, ¿cómo está? Buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, Padre, ¿cómo le ha ido? Buenas noches. Si hay clase, si hay clase. Vamos. Yo me asusté cuando entré. Ahí nada más hay dos, otro y yo, otra persona y yo. Ay, pero usted, si usted va al chat, se da cuenta que estábamos a la expectativa todos. Sí, sí. Ah, bueno. Listo. Vamos a ir Ya iniciando. vengo. Vamos a ir iniciando con la oración. Con la oración para comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias te damos, Señor, desde el fondo de nuestro corazón por este día tan hermoso que hemos vivido. Estamos agradecidos, Señor, porque con el estudio de tu palabra, con la oración, con ese buscarte día a día, nuestra vida se va transformando para bien. Nuestro carácter está madurando y nuestro amor por ti está creciendo. Vemos a nuestro alrededor, Señor, y al ver todos los regalos que tú nos das cada día, podemos decir que eres misericordioso y real. Podemos mirar con nuestros ojos y palpar con nuestras manos cómo tú nos estás bendiciendo. Te pedimos que nuestra familia también sea partícipe de estas bendiciones. Pongamos en manos del Señor todos nuestros familiares, nuestros seres queridos. Pon en manos del Señor tu pareja, tu esposo, tu esposa, tu novio, novia. Pon en manos del Señor tus hijos, tus hermanos. Bendito seas, amado Jesucristo. Gracias por nuestra familia. También queremos poner en tus manos, Señor, a nuestros amigos. Bendito seas, Señor. Señor, que todos seamos testigos de que no faltas a tu palabra, a ninguna de tus promesas. Se cumplen cuando así lo decides. Tus tiempos son perfectos y respondes a nuestras oraciones en el mejor momento. Gracias, Señor, porque no te olvidas de nosotros. Gracias, bendito Dios. Ayúdame, Señor, para que aprenda a esperar sin quejarme, sin llenarme de ansiedad, sin enojarme. Enséñame a ocupar mi tiempo en cosas productivas mientras espero tu respuesta. No dejes que mi falta de paciencia me robe el gozo de tu bendición. Aunque tardes meses, días, años, tu respuesta, tu bendición llegará con paz, armonía, salud y felicidad. Bendícenos mientras descansamos. Levántanos con tu dulce amor al salir el sol. Gracias te damos, Señor, y te damos gracias también de manera especial por esta última clase del curso de Evangelios. Gracias, Señor, por todas las cosas buenas que hemos recibido a través de este curso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los por los siglos. siglos de los Amén. siglos. Amén. Pues entonces hoy vamos a abordar el Evangelio de San Lucas. San Lucas.
Ok. Bueno, el Evangelio de San Lucas es uno de los evangelios que a mí particularmente más me gusta. Es un evangelio muy, muy interesante. San Lucas presenta a Jesús como el Hijo del Hombre, con su énfasis en la humanidad de Jesús. También lo presenta como el Hijo de Dios, que muestra la bondad de éste hacia el débil. Aquí con San Lucas hay algo muy interesante. Y es que a diferencia de San Juan, San Lucas no te va a decir de entrada que Jesús es Dios. Jesús te va a decir que Jesús que Jesús es verdadero hombre. Bueno, vamos a estar pendientes, por favor, de los micrófonos, para tenerlos cerrados, por favor. Entonces, miren, San Lucas va a comenzar diciendo que Jesús es un hombre, que es un gran profeta. Después va a comenzar diciendo que Jesús hace unos milagros tremendos. Y finalmente, San Lucas te va, después de todo eso, de presentar a ese hombre maravilloso, va a decir que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, digamos, en San Juan hay una cristología que le llaman descendente, una cristología que desciende, descendente, porque San Juan dice, parte desde arriba diciendo que Jesús es el verbo y que el verbo era Dios, ¿verdad? Y el verbo se hizo carne y después va a desarrollar pues quién es Jesús, ¿verdad? Pero él comienza de entrada diciendo que es Dios, o sea, desde arriba. En cambio, San Lucas tiene una teología ascendente, o sea, San Lucas va a presentar a Jesús de abajo, o sea, como un hombre, y al final, o sea, poco a poco las personas se van a ir dando cuenta que Jesús no es cualquier hombre, que ese hombre es verdaderamente hijo de Dios. El autor, pues, San Lucas, ¿no? En general la tradición dice que el autor es Lucas, que Lucas es probablemente el médico sirio que cita Pablo en Filemón 24 y en Colosenses 4:14, y que acompañó al apóstol. Esta cita es interesante, de 2 Corintios 8:18, que dice, con él enviamos al hermano cuyo renombre a causa del evangelio se ha extendido por todas las iglesias. No dice aquí que, o mejor dicho, fíjense lo que dice este texto tan interesante. Con él enviamos al hermano cuyo renombre a causa del evangelio se ha extendido por todas las iglesias, a causa del evangelio. Es posible que se esté refiriendo esta frase al evangelista Lucas, al evangelio. Es posible, porque es un evangelio que se extendió mucho en zonas no judías. Bueno, entonces otra cosa que hay que decir es que Lucas escribió una obra en dos partes. La primera parte es el Evangelio de Lucas. La segunda parte es el libro de los Hechos de los Apóstoles. O sea, Lucas y Hechos de los Apóstoles son una misma obra en dos partes. Es el único, Lucas, es el único de los 4 evangelistas que no es judío.
La fecha, ¿hacia qué fecha habría sido escrito el Evangelio de San Lucas? Hacia el año 80. Hacia el año 80. Lucas escribe su Evangelio en griego. Hay varias citas del Evangelio de Lucas que la dan a entender, como por ejemplo Lucas 13:35a. Pues bien, se os va a dejar desierta vuestra casa. O más adelante, esta casa desierta solo se entiende después de la destrucción de Jerusalén en el 70. En el 70 los romanos con Tito entraron a la ciudad de Jerusalén, destruyeron la ciudad de Jerusalén y destruyeron el templo, quemaron la ciudad. Eso ocurrió en el año 70. Entonces dice Lucas 13:35, pues bien, se os va a dejar desierta vuestra casa. Eso según los biblistas, indicaría que él conoció ese acontecimiento en donde se destruye Jerusalén y el templo y se queda la casa desierta, ¿no? También Lucas 21:20 dice, cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que se acerca vuestra desolación. Entonces eso ocurrió en el año 70. Jerusalén fue rodeada por el ejército romano. Entonces parece que Lucas conoce de eso que ocurrió en el año 70. Entonces, ¿qué indica esto? Que el evangelio habría sido escrito después de esa fecha. Entonces, la fecha que concuerda más o menos es hacia el año 80, por supuesto, después de Cristo. ¿Quiénes son los destinatarios? Está dedicado a un distinguido cristiano llamado Teófilo. Teófilo es una palabra compuesta de teos y filos. Entonces, teo es Dios y filo viene de fileo, que es el verbo querer o amar. Entonces, Teófilo significa amante de Dios o amado de Dios. Listo. Claro, uno diría, ¿cómo se escribió un evangelio para una persona? Entonces, algunos dicen que no, es que Teófilo es para cualquier persona que ame a Dios. Porque eso significa el nombre Teófilo, sería un nombre simbólico. Hay otros que dicen que Teófilo sí sería una persona concreta, pero que patrocinó el libro de Lucas y de Hechos. Habría sido un hombre pues con dinerito que pudo patrocinar ese libro, que en aquella época escribir un libro no era nada fácil. Hoy sí es fácil relativamente, ¿no? Pero en aquella época era bien complicado porque además se escribían a mano. ¿A quién más va dirigido este evangelio? A cristianos provenientes del paganismo, griegos y romanos. O sea, es un evangelio muy abierto. No se circunscribe al territorio judío o a la raza judía, sino que se abre a los paganos. ¿Cuál es el propósito de este evangelio? El tercer evangelio está considerado como uno de los libros más encantadores del mundo. En Lucas 1:4 encontramos el motivo. San Lucas le escribe a Teófilo para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Listo. Miremos el último parrafito que aparece aquí. Dice, los exégetas han llegado a la conclusión de que los cristianos de esta época estaban experimentando una crisis en su identidad cristiana o una crisis de continuidad producto de la resistencia constante de los judíos a la predicación del evangelio y a la iglesia. Y también porque los cristianos de mayoría gentil, o sea, de raza no judía,
se estarían alejando cada vez más del Israel, o sea, del pueblo de Israel, de la promesa, ya que era precisamente el pueblo de la promesa el que resistía el evangelio. Entonces los cristianos decimos, pues nosotros estamos llamados por Jesús, ¿no? Y Jesús es judío, ¿no? Y con Jesús se da el cumplimiento de la promesa, porque Jesús es el Cristo. Es el Cristo esperado por los judíos, pero los judíos resulta que estaban persiguiendo a los cristianos. Entonces, parece ser que esto produjo una crisis en ellos. ¿Cómo es posible que los judíos nos estén persiguiendo si Jesús es el Mesías? Bueno, a estos cristianos había que darles la claridad para que no rompieran el hilo fundamental de la salvación realizada en Cristo, con la salvación prometida a través del Mesías. O sea, San Lucas va a recalcar la unidad entre el Nuevo Testamento y el Antiguo. Y va a decir, no son contradictorios. Al contrario, se complementa. En el Antiguo Testamento se hizo la promesa de un Mesías, pues en el Nuevo Testamento el Mesías llegó en la persona de Jesús, es Jesús, el Mesías. Bueno, San Lucas presenta una clave temporal. Por ejemplo, San Lucas 16:16 dice lo siguiente. Y aquí encontramos la clave temporal. Dice, la ley y los profetas llegan hasta Juan. Desde ahí comienza a anunciarse la buena nueva del reino de Dios. Y todos se esfuerzan con violencia por entrar en él. Entonces hay un autor que se llama Conselman, que escribió un libro que se llama el título, El centro del tiempo. El centro del tiempo. Entonces, ahí en ese libro, Conselman dice que en San Lucas la historia de la salvación está dividida en tres partes. El tiempo de Israel, el tiempo de Cristo y el tiempo de la iglesia. Y él ve en esta cita digamos, ese cumplimiento de eso, o esta reflexión sobre la clave temporal. La ley y los profetas llegan hasta Juan. Eso es el tiempo de Israel. San Juan es judío y San Juan prepara el camino del Señor. Entonces, el tiempo de Israel habría durado hasta Juan. Desde ahí comienza a anunciarse la buena nueva del reino de Dios. Esa buena nueva se dio con Cristo, que se ofrece por nosotros. Y luego dice, y todos se esfuerzan con violencia por entrar en él. O sea, la predicación de la iglesia, los evangelizadores se encuentran con la oposición, ¿no? Primero de judíos, después de paganos y posteriormente con la oposición del Imperio Romano. Este es el tiempo de la iglesia, que también le llaman el tiempo del Espíritu Santo, porque Jesús se fue, pero nos dejó el Espíritu Santo. Entonces, algunos dicen el tercer momento de la clave temporal es la iglesia movida por el poder del Espíritu Santo, que lo vamos a celebrar mañana en la vigilia, el día de Pentecostés. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí, hermanos? ¿Alguno tiene alguna preguntita sobre lo que he dicho anteriormente? ¿Alguna duda?
No, padre, a mí me pareció fue los tiempos. Esos 3 tiempos, pues, fíjese que no lo había notado así, pero ahora me quedó claro y en Lucas sí se ve esos tiempos. De verdad que es interesante, es muy interesante cuando ya se le explica a uno y le va explicando el evangelio, cómo uno lo va entendiendo. O sea, me siento como el eunuco. Muy bien. Descubrir algo nuevo, ¿verdad? Muy interesante. así es. Ok. Bueno, ahora vamos a ir mirando como los temas o las claves teológicas, que yo le pongo siempre como un nombre, ¿no? Así como para que nos quede. O sea, por ejemplo, en primer lugar, San Lucas es el evangelio universal. O sea, San Lucas escribe así, escribe no solo para los judíos, sino que escribe para cualquier persona humana, ¿verdad? Recuerden allá cuando la mujer sirofenicia le pide a Jesús que le cure la hija. La respuesta de Jesús fue: he sido enviado solo a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel, ¿no? Esa era la concepción que Israel tenía. Ya, la salvación es para los judíos, ¿cierto? Y si tú querías salvarte, tenías que hacer parte del pueblo judío. Y para hacer parte, pues, tenía la persona que aceptar el judaísmo, tenía la persona que aceptar el judaísmo y circuncidarse. Bueno, entonces, ¿en dónde vemos esta universalidad de Lucas? Por ejemplo, Lucas remonta la genealogía del Salvador hasta Adán, el padre de la humanidad, y no hasta Abraham, el fundador del pueblo escogido, como es el caso de Mateo. O sea, San Mateo, la genealogía se remonta hasta Abraham. Él no habla, por ejemplo, de antes de Abraham que había. En cambio, San Lucas, él muestra en su genealogía que Jesús desciende de Adán y Eva, los padres de la humanidad. Otra más. Solo Lucas narra la parábola del buen samaritano. 10:30-37. El héroe en la parábola del buen samaritano, ¿quién es? ¿Quién es el héroe en la parábola del buen samaritano? Pues el samaritano, ¿cierto? Pero resulta que que los samaritanos eran odiados por muchos judíos. Y sin embargo, Jesús dice que el sacerdote no fue el protagonista, el levita tampoco. Dieron un rodeo y se marcharon. No tuvieron misericordia. En cambio, el que supuestamente era el malo de la película, porque era samaritano, que los judíos lo odiaban. Sin embargo, el samaritano es el que ayuda a ese hombre que lo habían asaltado. Lucas se refiere también a la forma favorable en que Jesús mira a los gentiles, como cuando elogia al centurión por su gran fe. No he encontrado en Israel tanta fe como en este centurión. Y otra cosa, que Lucas resalta la solicitud de Dios por todas las personas. Esto es muy interesante porque, por ejemplo, el judío no debía tener trato con gentiles, con gente extranjera. El judío no debía tener trato, por ejemplo, con gente pecadora.
con cobradores de impuestos que eran considerados pecadores, y otro tipo de personas excluidas por su enfermedad, porque eran de la mujer, por ejemplo, la prostituta, ¿no? Recuerden, eso fue en casa de Simón el fariseo. Y como Simón decía, ¿no? Si este fuera de verdad profeta, se daría cuenta de la clase de mujer que lo está tocando. Entonces, San Lucas dice que la salvación de Jesús no es para un pueblito, no es para cierta raza escogida, no es para los santos, sino que el evangelio de Jesús es para todos, judíos y no judíos, pobres y ricos, negros y blancos, indígenas, para todas las personas. Ay, este me gusta, porque San Lucas es considerado el evangelio de la oración y de la alabanza. Por ejemplo, el tercer evangelio de Lucas inicia con una escena en el templo a la hora del incienso, cuando los israelitas piadosos solían orar y alabar a Dios. O sea, como diciendo, comienza en oración, ¿no? Al nacer Jesús, los ángeles cantan alabanzas a Dios. Estamos diciendo que San Lucas es el evangelio de la oración y la alabanza. ¿Por qué? Bueno, aquí estamos explicando. Lucas emplea más la expresión alabando a Dios que todo el resto del Nuevo Testamento. Utiliza mucho los ángeles alababan a Dios, ¿no? Esta alabanza llega a su punto culminante en tres grandes cánticos. El Magnificat de María, Lucas 46:55, que es una oración. El Benedictus de Zacarías, ¿sí? Ese que dice así: bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo. Y se encuentra también el Nunc Dimittis de Simeón, el que estaba allá con Ana en el templo, que dice: ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, etc. Ahora, la oración en el Evangelio de Lucas. Lucas señala 10 ocasiones en que Jesús oró antes o después de determinados momentos de su ministerio. 10 ocasiones en que Jesús se detenía a orar. Por ejemplo, en el bautismo, en el primer anuncio de su muerte, en la transfiguración y la crucifixión, en la elección de los 12, que pasó la noche orando. Jesús, cuando eligió a los 12 apóstoles, pasó la noche orando y después los eligió. Imagínense usted lo importante que era escoger a esos 12, que iban a ser esas 12 columnas de la iglesia. Además, Jesús enseñó a los suyos a orar. El Evangelio de Lucas es el Evangelio de los pobres, desdichados y menospreciados. Lucas subraya la ternura de Jesús con los humildes y pobres, mientras que los orgullosos y ricos son fuertemente censurados. Presenta las palabras referentes a los peligros de las riquezas, la parábola de Rico y Lázaro, pero incluye las enseñanzas que proporcionan esperanza a los oprimidos por la pobreza. Jesús vino a predicar el evangelio a los pobres. La mujer que ungió los pies del Señor, bueno, en 7:36-50 nos encontramos con una mujer pecadora que ungió los pies a Jesús y los lavó con sus lágrimas. Jesús acogió a esa mujer y perdonó a esa mujer. Encontramos también
la conversión de Zaqueo, que era rico, publicano, pero que era rechazado en general por los judíos, porque era cobrador de impuestos. Encontramos la parábola del fariseo y el publicano, ¿verdad? De cómo el fariseo oraba: Señor, te doy gracias porque pago el diezmo, porque no soy como este que tengo al lado. Y aparece el publicano, ¿verdad? Que al orar casi ni levantaba la cabeza y simplemente decía: Señor, ten piedad de este pecador. Y Jesús dice: ¿cuál de los dos fue justificado? ¿Fue perdonado? Pues el publicano, el pecador. Y miren cómo al ladrón en la cruz, al ladrón en el momento de la cruz, le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Iba a morir, iba a morir. Sin embargo, le estaba prometiendo la salvación. Bueno, aquí hay un ejemplo de un trocito del Evangelio de Lucas, ¿no? Que era un hombre rico que vestía de púrpura y lino. El rico de Pulón. La Biblia no dice rico de Pulón, sino porque el pulare significaba que se banqueteaba. Entonces, este era un hombre que se banqueteaba, ¿no? Vestía de púrpura y lino y celebraba todos los días espléndidas fiestas. Y uno pobre llamado Lázaro, que echado junto a su portal, cubierto de llagas, deseaba hartarse de lo que caía de la mesa de rico. Pero hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió pues que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Estando en el Hades, entre tormentos, levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten compasión de mí y envía a Lázaro a que moje en agua la punta de su dedo y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Miren cómo se invierten ahora los papeles, cómo se invierten los papeles. Pero Abraham le dijo: hijo, recuerda que recibiste tus bienes durante tu vida y Lázaro al contrario sus males. Ahora pues, él es aquí consolado y tú atormentado. Y además entre nosotros y vosotros se interpone un gran abismo, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan, ni de ahí puedan pasar a donde nosotros. Replicó: con todo te ruego, Padre, que envíes a la casa de mi padre, que le envíes, porque tengo 5 hermanos, para que les dé testimonio y no vengan también ellos a este lugar de tormento. Díjole Abraham: tienen a Moisés y a los profetas, que les oigan. Él dijo: no, padre Abraham, sino que si alguno de entre los muertos va donde ellos, se convertirán. Le contestó: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque un muerto resucite. Bueno, si yo les hago una pregunta a ustedes, al leer esta parábola, ¿qué mensaje te quiere dar Dios a ti? ¿Qué mensaje te quiere dar Dios a ti a través de esta parábola? Pueden abrir los micrófonos quienes quieran o levantan la mano y les doy la palabra. Repito la pregunta, ¿no? A través de este relato del rico de Pulón y el pobre Lázaro, ¿qué mensaje nos quiere transmitir el Señor a nosotros? Hermanitos, anímense. Que me deja es que tenga caridad con el que sufre, que a ejemplo de Jesús
siempre esté pendiente de que necesita y que si depende lo que hagamos acá nosotros, así podemos disfrutar de la salvación. Eso, muy bien, Noemí, muy bien. ¿Alguien más quiere decir algo? Les hago otra preguntita. ¿Ese rico se condenó por ser rico? ¿Solo por ser rico se condenó ese rico? Buenas noches, padre. Buenas noches. Yo pienso que no se condenó por el solo hecho de ser rico, sino porque él no tuvo compasión de las personas que necesitaban y que él pudo haber ayudado. Si él hubiera ayudado, hubiera compartido algo de su riqueza, hubiera tenido una vida diferente, aunque él disfrutara de sus bienes, pero los compartiera, pienso que eso le hubiera ayudado. No, exacto, esa es la respuesta, ¿verdad? Una persona no se condena por ser rica, él se condenó por su egoísmo, ¿cierto? Porque ni siquiera abría la puerta para darse cuenta que ese hombre estaba ahí fuera, enfermo y que se estaba muriendo. O sea, el problema no es que la persona tenga pocos o muchos bienes. De hecho, ojalá no hubiera personas que vivan en la miseria, ¿verdad? Lo mejor sería que nadie viva en la miseria. De hecho, ahora que estamos en elecciones ahora aquí en Colombia, por ejemplo, una de las cosas que uno aspira como votante, ¿verdad? Como ciudadano, es que el próximo presidente que llegue sea una persona que haga progresar el país también en materia económica, ¿verdad? Es una de las cosas que uno dice que el próximo presidente traiga prosperidad al país, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque la pobreza es dura, ¿cierto? La pobreza es dura. Vivir sin nada o vivir con poquito es algo muy, muy difícil para las personas, ¿no? Noemí, adelante, Noemí. Padre, desde hace mucho rato que hemos estado estudiando en distintos escenarios esta parábola del rico y el pobre Lázaro, siempre he pensado que no es la riqueza el fuerte del rico. Aquí, o sea, mencionan al rico como por dar un punto extremo, el que más tiene y el que menos tiene. Pero básicamente es la falta de sensibilidad y de misericordia que tiene este hombre que pudiendo ayudar no ayuda. No necesitamos ser ricos, tener dinero, tener comodidades para poder ser misericordiosos. Entonces, a veces tendemos a escuchar esta parábola y entenderla como que puedo ser misericordioso si tengo dinero. No, aun cuando yo no tengo dinero, yo debo ser misericordioso como misericordioso es el Padre Celestial. Y aquí me acuerdo de una de las diapositivas anteriores donde en la clave temporal se habla de que en el tiempo de la iglesia hay que luchar por llegar o por entrar al cielo, al reino de los cielos. Entonces, una forma de llegar en este tiempo de iglesia es teniendo misericordia de aquellas personas que en determinadas circunstancias nos necesiten una palabra, un abrazo, una mirada, el consuelo y de pronto también algo material, pero no solamente basarnos en el dinero, en el rico, en el pobre, no. Todos debemos ser misericordiosos porque el Padre Celestial nos enseñó a ser misericordiosos.
entregó el tesoro más grande que tenía, su hijo, y no reparó en eso. Entonces eso nos enseña la grandeza de la misericordia del Padre. Muchas gracias. Eso, muy bien en esa parte de, o sea, si Jesús habla de ser misericordioso, ¿cierto? Él es misericordioso, ¿verdad? Porque entrega la vida, ¿no? No entrega cosas, no entrega pedacitos. Jesús entrega todo, ¿no? Y lo entrega también el Padre, el más rico, el Padre Dios, el que todo lo puede y todo lo ha creado, ¿no? También entrega lo más preciado a su propio hijo. Bueno, sigamos entonces acá. Entonces se da una inversión, ¿verdad? El rico pasa a ser pobre. El rico, para ayudar al pobre, nada más tenía que pasar por una puertecita, y ya tenía acceso al pobre. Ahora, entre el pobre y el rico hay un abismo allá en la eternidad, ¿no? Hay un abismo. No se puede pasar de un lado para el otro. De ahí, desde donde viene la doctrina esta de que el infierno es eterno. El que llega al infierno ya no puede salir de ahí. ¿Sí? El rico pide que él sea enviado o que Lázaro sea enviado allá donde sus hermanos, que de pronto, viendo a un muerto que resucita, se convierta, ¿no? Entonces, él pide un milagro, pero ¿qué le contesta Abraham? Le dice, no. Tienen la ley y los profetas, ¿no? Tienen el Antiguo Testamento. Que crean. Y esta última parte, ¿no? Dice la contraposición. Lázaro pide que está en unión con lo anterior, ¿no? Si ven un muerto que resucita, se convertirán mis hermanos. Entonces Abraham dirá, no, que escuchen, que tienen a la ley y los profetas, que la escuchen. Miremos esta diapositiva. Miren el diálogo, el diálogo, la forma de ver la señora a estos hermanitos. Es una caricatura, y en teoría pues tiene sí, es un poco de humor, ¿no? Dice, ¿y vosotros dónde habéis ido de vacaciones, que estáis tan morenitos? La señora no se da cuenta, que es el problemita, digamos, del rico de Pulón, que se juzgan las cosas según la persona, y no se dan cuenta, por ejemplo, de la persona que pueda estar pasando alguna necesidad. No me doy, el problema es que la persona, pasan las cosas y ni se entera, porque como la pasa tan bien, no mira para otro lado, cree que la vida para todos es como la de ella. Bueno, aquí no voy a leer todo esto. Ya ustedes conocen el caso de Zaqueo, de la conversión de Zaqueo, ¿verdad? Y hay un momento en que Jesús le dice a Zaqueo, conviene que hoy me quede yo en tu casa. Él dice, se apresuró a bajar y le recibió con alegría a Jesús. Todos murmuraban diciendo, ha ido
a hospedarse a casa de un hombre pecador. Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, daré, miren la respuesta de Zaqueo. Daré la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo defraudé a alguien, le devolveré el cuádruplo, 4 veces más. Y miren la respuesta de Jesús. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también este es hijo de Abraham. Pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Miren, muy interesante, ¿no? Y cómo Jesús le dice a ese rico, que era Zaqueo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. O sea, Zaqueo es un rico que se salva, es un rico que alcanza la salvación. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Recuerden lo que decía el Evangelio en otra parte, ¿no? Qué difícil es a los ricos entrar en el reino de los cielos. Es más fácil que el camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Pues, en este caso, se da la conversión y salvación de Zaqueo, que era rico. O sea, sí se puede. Bueno, paso esto. Paso todo esto. Listo. ¿Alguna pregunta? Bueno, no, sigamos. Cuarto, San Lucas es el evangelio de la mujer. El evangelio de la mujer. Lucas presenta la solicitud de Dios por la mujer, entonces subordinada al varón y no muy respetada por él. En su relato sobre el nacimiento de Jesús, Lucas habla de María, la madre de Jesús, de Isabel o Elizabeth en otras Biblias, y de Ana. Describe de manera viva también a las hermanas Marta y María, a la viuda de Naín y a María Magdalena. O sea, le da un puesto importante a varias mujeres dentro de su vida, ¿no? Dentro de su relato evangélico. Por eso decimos que San Lucas es el evangelio de la mujer. Recordemos ese pasaje, ¿no? La mujer adúltera. Ese pasaje es encantador. Esa mujer ya estaba a punto de morir, la iban a matar a pedrada porque la sorprendieron en flagrante adulterio. La pena era la muerte a pedradas o que llamamos lapidada. Y Jesús ante eso le dicen, ¿qué hacemos con esta mujer, no? Jesús termina diciendo, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Y todos se fueron, ¿no? Porque todos tenían rabo de paja. Y podemos decir, todos los que estamos aquí también en el curso bíblico, también tenemos nuestros pecados, ¿no? Por eso no debemos juzgar de manera tan dura a las personas. Paso esto. Hay una comparación entre la anunciación a Zacarías y la anunciación a la Virgen María. Ahí la caricatura esa que me encontré que me daba risa. Son caricaturas inspiradas en la Biblia, ¿verdad? Esa es María, ¿no? Le dice al ángel, no he entendido nada. ¿Puedes repetir? Bueno, paso esto, no lo voy a explicar. Miren esta otra caricatura. No sé si da risa, a mí sí me daba risa, no sé si a ustedes. Son caricaturas interesantes, ¿no?
Y San Juan Bautista dice que comía langostas y miel silvestre, ¿no? ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo llevas el embarazo? Esa es María. Pues bien, chica, pero de vez en cuando me entran unos antojos de langostas y miel silvestre, ¿no? San Juan Bautista habría sacado el gusto de Isabel, de la mamá. San Lucas es el evangelio que se refiere más al Espíritu Santo. Te menciona más al Espíritu Santo que los dos anteriores juntos, el que nosotros dos sinópticos juntos. El Espíritu Santo ocupa un puesto de primer plano desde el principio. Así se profetiza que Juan el Bautista será lleno del Espíritu Santo. Jesús es engendrado por el Espíritu, ungido por él y llevado por él al desierto. Miren la importancia del Espíritu Santo, ¿no? Todo su ministerio se realiza por el poder y bajo la guía del Espíritu. Así debe ser también nuestro propio ministerio, bajo el poder y la guía del Espíritu. Finalmente, promete a sus discípulos enviar la promesa del Padre, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa. ¿Cuál promesa era? La del Espíritu Santo. ¿Qué día se cumplió la promesa de esa la promesa del Espíritu? El día de Pentecostés. Y eso no está en Lucas, sino en Hechos. Y por eso decimos que Lucas y Hechos están unidos. Son una sola obra. En San Lucas se anuncia que va a venir el Espíritu Santo, la promesa. Y en Hechos de los Apóstoles dice que llegó el Espíritu Santo. Y a partir de ahí va a guiar la iglesia. Los discípulos no estarán solos, sino que van a estar guiados y movidos por el Espíritu Santo. Igual que Jesús, cuando comenzó su misión pública, la hizo después de que recibió el Espíritu Santo, cuando Juan Bautista lo bautizó en el Jordán. Ese día Jesús recibió la unción del Espíritu Santo y después comenzó a predicar, después de ese momento. Pero antes no, porque el evangelizador sin el Espíritu Santo es nada. San Lucas es el evangelio que más se interesa por los niños. Los ejemplos más obvios se encuentran en los relatos sobre las infancias de Jesús y de Juan el Bautista. Dice, mirar Lucas 18, 16, Lucas 9, 46, Lucas 18, 16. A ver qué nos dice. Mas Jesús llamó a los niños y dijo, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los que son como estos es el reino de Dios. El cuadrito es interesante. Ustedes acuérdense, por ejemplo, de la parábola del buen pastor. Acuérdense de la mujer que perdió una moneda. Acuérdense del hijo pródigo. Acuérdense de esas parábolas. ¿Cierto? De esas parábolas. Fíjense cómo se va a dar también una inversión, ¿verdad? Y va a hacer referencia, esta parábola hace referencia a los publicanos y a Jesús y a los pecadores, ¿verdad? ¿Quién es quién? La parábola, a mí me gusta eso. O sea, ¿quién es quién en la parábola? O sea, por ejemplo, la oveja que se pierde, ¿quién es? Pues es el publicano o el pecador. ¿El pastor quién es?
que busca la oveja es Jesús. Las 99 ovejas, ¿a quienes representan? Representan a los fariseos, que ellos creían pues que estaban muy cerca de Dios. Ellos creían que eran los mejores y que si se portaban bien, Dios tenía el deber de salvarlos. Así reflexionaban, meditaban los fariseos. Es que nosotros nos portamos tan bien que tenemos derecho a la salvación. Y Dios va a enseñarles que Él vino a buscar la oveja perdida. Vino a buscar la oveja perdida. Está la mujer que una dracma representa a los publicanos o pecadores. Y aquí es muy interesante, porque resulta que en una parábola Jesús es identificado con una mujer. ¿Sí? Esa mujer que busca las monedas. A ver, ¿alguien tiene el micrófono abierto, por favor? No sé quién es, estoy intentando buscar aquí. Ya encontré, ya la encontré. Listo. Entonces, la dracma que se perdió son los publicanos o pecadores. La mujer es Jesús. Y los pecadores son al final las 9 dracmas que representan a los fariseos. Representan a los fariseos. Ellos se creían muy buenos y que no necesitaban de salvación, porque ellos se la ganaban con su buen comportamiento. Y Jesús enseñará que la salvación es ante todo un regalo de Dios. La salvación es ante todo un regalo de Dios. Sí, que hay que portarse bien. La Biblia no dice que hay que portarse mal. Pero no hay que humillar a los demás porque no son tan buenos como nosotros. En la parábola del hijo pródigo, el publicano es el hijo menor o el pecador. El padre representa a Jesús. Ese Jesús misericordioso. Y el hijo mayor al final termina siendo el pecador, envidioso, ¿no? Se portaba muy bien y siempre estaba con su papá, pero no tuvo entrañas de misericordia con su hermano y tenía envidia de su hermano. Por eso él termina siendo el pecador, por su forma de pensar. Pasamos esto, pasamos todo esto. El retrato de Jesús en Lucas. Jesús en Lucas es el hombre perfecto, el hijo del hombre, el varón ideal. Aunque presenta la divinidad de Jesucristo, su tema principal es el hombre perfecto que manifiesta la naturaleza de Dios por medio de una vida humana, íntimamente relacionada con la humanidad y con sus necesidades más profundas. Lucas presenta al hombre perfecto, con una vida humana excepcional, un gran ser humano. Siguiente, se observa una combinación de cualidades que hacen de Jesús el hombre perfecto. Por ejemplo, sumisión absoluta al Padre, un hijo obediente, compasión tierna e ilimitada por los desdichados y pecadores. En Jesús encontramos la valentía, la fe inquebrantable, pero no fe entendida como que Jesús cree en Dios, porque Jesús es Dios. La fe entendida como confianza
en su Padre. Y Jesús tenía una gran confianza en su Padre. Por la oración, por quien es Jesús, Jesús mantiene una comunión ininterrumpida con el Padre. Jesús aceptó la amarga copa de la cruz y se convirtió en el Salvador del mundo. O sea, estamos hablando aquí del retrato de Jesús en Lucas. ¿Cómo es Jesús? Listo, y así terminamos las diapositivas. Al final les pongo ahí el relato de los discípulos de Emaús para que ustedes lo lean y lo mediten. Bueno, mis queridos hermanos, cuenten cómo les pareció el Evangelio de Lucas. ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? ¿Qué preguntas hay por ahí? Abran sus micrófonos. Adelante. Padre, yo estaba mirando, no entendí cuando usted dijo que puede no llevar, disculpe. Lo que no entendí fue cuando dijo que Lucas representa la cara o el niño. ¿Era el niño o era la cara de Jesús en Lucas? El retrato. Retrato, sí. Pero esa es una forma, digamos, metafórica de hablar. No es que vamos a encontrar una pintura de Jesús, sino como muestra los rasgos de la personalidad de Jesús. O sea, muestra un retrato de Jesús, pero una forma de hablar. A mí me pareció interesante la forma como lo explicó hoy. Que habían cosas que uno leía y las veía de otra manera. Entonces, la forma como explicó cada versículo, cada evento, la parábola, las diferentes parábolas y cómo es lo de Zaqueo también. Es muy bonito la forma como lo explicó y el evangelio de la oración y la alabanza. Sí, porque tiene muchos, la oración de Simeón, la magnífica y todo. Y, por ejemplo, también se diferencia algo en él y Marcos, en la transfiguración. En Lucas entra en la nube, en Marcos no entra en la nube. Una diferencia también que miré acá leyendo. Y es interesante porque es algo que se da no abajo, sino arriba, algo sublime, porque las nubes son gaseosas. Y aquí sí dice que entra en la nube. Siempre me llama la atención esa parte. Bueno, y darle las gracias, Padre, porque la explicación de hoy fue muy interesante, muy, muy interesante. Es un evangelio muy bonito, el evangelio de San Lucas. ¿Alguien más quiere? Padre, otra pregunta. Cuando se refieren los evangelios sinópticos, se refiere a los evangelios menos al de Juan, ¿verdad? Exacto, sí, señor. O sea, los evangelios que se parecen. Porque sinopsis es con una, oxis viene de ver, de ahí viene la palabra, esa oftalmología. Viene de esa raíz, del ver. O sea, cuando tú le pegas una mirada, hay tres evangelios que se parecen.
Sí, a una sola mirada los ves y aparentemente son iguales. Sinópticos. Pero tú los vas a mirar con detalle y resulta que hay muchas diferencias. Sí se parecen, es verdad, pero hay muchas diferencias también y una teología propia. ¿Listo? ¿Alguien más por ahí? Ese cuadrito pone, Buenas noches. Buenas noches, Janet, ¿qué tal? Adelante. Bien, bien, padre. Sí, me gusta este evangelio igual que el de San Juan, el evangelio de la misericordia, que Lucas nos presenta aquí a Jesús como aquel que vino a buscar, a salvar el que estaba perdido. Qué hermoso, ¿no? Así es. Así es, el evangelio de la misericordia. el Evangelio de la Sí, por eso es Misericordia. el Padre de la Misericordia, porque Él sale al encuentro de sus hijos y se llena de alegría al volver a encontrarlos. Es muy hermoso. Claro que es un evangelio también, diría yo, exigente. Así es, porque Porque Él, bueno, pues, exigente e insistente, porque él siempre nos llama a la conversión, es decir, al cambio de la vida. Y como condición que es indispensable para alcanzar la salvación, obtener un fruto de esa conversión, que es el gozo que uno experimenta, los que creen en el Señor. A mí me encanta ese evangelio, igual que el de San Juan, me encanta. Este es el tercero y el San Juan es el cuarto, ¿cierto, padres? correcto, sí. Buenas noches, padre. Buenas noches, Rosa. Padre, le pido el favor que me ayude aquí con esta parábola que dijo Jesús, que cuando leo San Lucas siempre no comprendo esta partecita, donde dice, ¿por qué no ayunan los discípulos de Jesús? Aquí en el versículo 26 dice, y les dijo una parábola, nadie pone un remiendo de paño nuevo en un vestido viejo. De lo contrario, romperá el nuevo y el remiendo tomado del vestido nuevo no ajustará sobre el viejo. Ni echa nadie vino nuevo en cueros viejos. De lo contrario, el vino nuevo romperá los cueros y se derramará. Y los cueros no veo bien. Y los cueros no. Voy a leer otra vez, padre. Es que estos lentes, bueno, a ver. La parábola que Jesús dijo fue así. Nadie pone un remiendo de paño nuevo en un vestido viejo. De lo contrario, romperá el nuevo y el remiendo tomado del vestido nuevo no ajustará sobre el viejo. Ni echa nadie vino nuevo en cueros viejos. De lo contrario, el vino nuevo romperá los cueros y se derramará, y los cueros se perderán, sino que el vino nuevo se echa en cueros nuevos. Y nadie cuando bebe vino añejo quiere el nuevo, porque dice, no es mejor. Padre, hágame el favor y me explica esa parte que cada vez que leo el Evangelio de San Lucas, no sé, no comprendo, no quiero saber qué quiso decir Jesús ahí. Hágame ese favor. Concretamente, ¿cuál es la partecita? Concretamente, ¿no, ¿es toda la parábola o es alguna partecita? Sí, la parábola. Es una parábola. Ese es el capítulo 5, versículo 26, donde dice, ¿por qué no ayunan los discípulos de Jesús? 5, estoy buscando aquí. Ah, bueno. ¿Lucas qué? Lucas 5. Capítulo 5, versículo 26. O 33.
Teresa y padre, es que estos lentes, sí, como 36, esos números son tan pequeñitos. Dice Jesús, Jesús respondió, ¿podéis acaso hacer ayunar a los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Ajá, esa, padre. Días vendrán en que les serán arrebatado el novio, entonces ayunarán. O sea, aquí es, digamos, en las parábolas, una de las cosas que ayuda es descifrar quién es quién, ¿no? Ajá. Por ejemplo, el novio, ¿quién es el novio? ¿Tú quién crees que es el novio? Jesús. Exacto, el novio es Jesús, Ajá. porque dice, se llevarán al novio, o sea, a Jesús lo van a apresar y lo van a matar. Ajá. Dice, entonces ayunarán cuando lleguen esos días, porque el ayuno en el Antiguo Testamento es signo de luto y signo de penitencia. O sea, cuando se está en luto, la persona está triste por el luto, ayuna y se echan ceniza. Los judíos se echaban ceniza o se echaban en el suelo en ceniza. ¿Sí? Ajá. Y ayunaban. O sea, cuando las personas estaban en una situación triste por el luto, triste por algún pecado, por alguna crisis, alguna calamidad, ellos solían ayunar para pedir a Dios. El judío, cuando quería que Dios lo librara de un mal, ayunaba y oraba. Entonces, ¿qué es lo que dice la parábola? Dice, si el novio está con ellos, o sea, si Jesús está con su grupo, ahí no hay luto. Ahí no hay una situación de desgracia, sino por el contrario, está Jesús con ellos, o sea, la mayor alegría, estamos con el Salvador, con Dios entre nosotros. Entonces, mientras está el novio, no pueden ayunar, porque ahí lo que hay es alegría. Entonces llegará un momento en que se lleven al novio y entonces ayunarán, porque Jesús, digamos, físicamente, ya no está con ellos, o podríamos decir, ya no está con nosotros. Entonces sí se puede ayunar. Cuando ya Jesús no está, sí se puede ayunar. Bueno, espero haberte iluminado un poco sobre esto, Rosa. A ver. Bueno, voy a Muchas dejar. gracias, padre. Con gusto, con gusto. Muchas gracias, padre. Eso, con mucho gusto. Voy a presentar, queridos hermanos, la listica de asistencia que se ha ido cogiendo. A ver si están todos y de pronto no falta nadie, porque a veces hay, por ejemplo, se va a coger lista y hay alguno que tiene el nombre de iPhone. Entonces no sabemos quién es. Vamos a mirar, a compartir pantalla. Bueno, entonces miren, aquí que tienen, digamos, ahí buena asistencia. Está Claudia Lara, muy buena asistencia. Alice Betancourt, Belkis Codina, Carmen Elena. Bueno, tiene una asistencia intermitente, pero bueno, asistido. Consuelo Carvajal, Eliana Arisa Varela, Pilar Breckenman, Edilfredo, muy buena asistencia. Flor Leida, Griselda Alvarado, Inés Angarita, Noris, bueno, Irina Castillo,
Juana García, Noemí Polo, Noemí Dávila y Ricardo Romero, Rosa de León Colón, Shirley Manotas, Valeria, bueno, Valeria aparece con 2 asistencias aquí, no sé si está aquí Valeria. Padre, lo que pasa es que está, ese Valeria es Marlene. Una vez que apareció, por eso que no está, aparece, yo soy así, yo asisto todas mis clases. Yo soy Marlene. Ah, pero Marlene. Ajá, aparece en otra, debe aparecer por ahí. Ajá, vamos a decir. Esa es la misma, Valeria, que es mi nieta, que en ese día no pude cambiar el nombre. Bueno. No veo a Marlene por... Ah, sí. Ahí está, Marlene Barrios, sí. Y yo Entonces, asisto a todos mis clases. Listo, Janet Támara, Judith Cortés, Luz Silva, Albeiro Zavala, Armando Vargas, Margarita Payares, Marlene Barrios, Yolanda Barrios, Liz Manjarres Castro, Mabel Roca, Magali Rodríguez, Ana Ruiz, aquí con menos asistencia, no sé si Ana está por ahí. Entonces ya con, por ejemplo, John Freddy Rojas, ya ha asistido alguna vez, pero pocas. Blanca Mary, Gina Ortiz Álvarez, Carlos y Miladis. Aquí esta asistencia ha sido bastante poca, ¿no? Entonces, no sé si falte alguien de los que están aquí. De pronto falta alguien que sí haya estado viniendo y no esté. Padre, buenas noches. Buenas noches. Ay, y Nilda María y Douglas no están metidos ahí, siempre están escuchando con nosotros. ¿Quién? Mis hijos. Ah, tus hijos, sí. Tus hijos. Sí, ellos siempre están. Hoy porque la niña está en la universidad, pero van a hacer la tarea de música. Nilda María y Douglas Rodríguez. Bueno, tú me los... A ver cómo se hace aquí para poner a otra persona. A ver. A ver. Padre, borre Padre, dígame. Borre el nombre de... Padre, de seleccione la celda al lado izquierdo. Espera un momentico. Aquí borrar borra a Valeria, que soy Marlene. Valeria. Sí, pero yo tengo esa cruz, tiene que pasarla para allá abajo, que está el vacío. Ajá. A ver, para borrar aquí. Luego aquí selecciona a Valeria, ¿cómo la borro? Eliminar. Padre, ahí le da 2 veces en el cuadrito para que pueda escribir. Le queda el cuadrito. Pero padre, ahí está, ve, ahí le aparece. ¿Aparece quién? Ahí aparece que ahí está el cuadrito donde el diálogo, donde le dice que si quiere introducir Borrar. Sí, ya. ¿Y quién está rayando eso? Tiene que irse allá abajo. Él es el que está hablando de eso. Sí, pero la otra vez escuché está rayando la pantalla. Alguien se enojó porque parece ser que una persona externa lo rayaba. Sí. A ver. Sí, pero yo no entiendo cómo. ¿Por qué rayaron? Están rayadas las tablas. Cogen algo y rayan ahí. ¿Quién está rayando? Ahí hay unas rayas, padre. Parecen Es lo que yo no he entendido, ¿no? Si él está mandando ya sobre Alguien ese... tiene que estar compartiendo pantalla con él. Bueno, Pilar, ¿tus hijos cómo se llaman? Nilda María Rodríguez y Douglas Rodríguez. Ya se ubicó, padre. Que está rayando, está ensayando a ver cómo se hace, que coja el borrador y borre. También hay un borrador por ahí que borra. Nilda María Rodríguez. Nilda María, sí, pegado, Rodríguez. Ajá. ¿Y? Nilda con N, padre, con N, perdón, con N. Nilda. Nilda.
Hilda, sí. Sí. Hilda María. Hilda María es pegado, padre. Un solo nombre. Pegado. Hilda María. Pegado. Hilda María pegado. Ah, sí. Y Douglas Rodríguez. Rodríguez Brecken. Douglas Rodríguez. Bueno, ya tengo que irles mirar con Marielle y con la Secre el tema de los nombres completos y la cédula, ¿no? Ya. Bueno, una cosa, Gina Ortiz, Carlos Miladis, están por aquí. Padre, Blanca Mary. Disculpe, Noris Codina, que nomás que tiene mi nombre. Noris. Noris Codina Pérez. Ajá. Noris Codina Pérez, listo. Y de una padre borre a Valeria. Sí, ya creo que la borré ya. Sí. Sí. Ya la borré. Bueno, ahí me estaré comunicando con ustedes para tener esta lista, pues con los nombres bien y con las cédulas, ¿no? Para poder mandar a hacer pronto los certificados. Ustedes recuerden, hermanitos, terminar de pagar el curso, terminar de dar los 20,000 pesitos para los certificados y la ceremonia. Y nos vemos este sábado a las 4 de la tarde acá en el Seminario Mayor San José. Pasado mañana. No, de este sábado de mañana en 8. De mañana en 8. El 11. De seguridad, Pedro. Sí, claro. Ya. Padre, ¿y podemos hacer transferencia? Sí, claro. Y con transferencia. Listo. Ya les mando otra vez ¿por dónde? Al grupo. Ya lo había mandado antes, pero la vuelvo a enviar. Sí, porque yo lo estuve buscando y no lo encontré. Eso. Padre, yo le dejé hoy en la oficina. Tú eres Luz Estela Padre, Silva. te habla Noemí Polo. Ya yo di el aporte completo. Ajá, correcto. Listo. Aquí tengo, por ejemplo, Luz Estela. Tengo a Griselda. Que enviaron el aporte. Bueno, mi gente, ahí vamos confirmando. Espero que me vayan confirmando en el grupo. Quienes van a asistir a la ceremonia de graduación. Me toca ir allá a llevar ha ido. Son varios acá. Buenas noches, padre. Buenas noches, ¿qué tal? Llegué, estaba en la universidad. Bueno, muy bien. Muy bien. Ustedes han hecho el grupo como familia. Irina, iba a decir algo, Irina Castillo. ¿O se le quedó la mano alzada? Listo, bueno. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Buenas noches. Chao. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias, padre. Muy bonito. Gracias, padre. Mucho aprendimos mucho. Gracias. Bueno, me alegra mucho. Chao.